Ahora vamos a ver la exploración física general para cuando vamos a hacer una exploración neurológica. Entonces, tenemos un paciente y básicamente lo que queremos es ver cómo está el sistema nervioso central. Entonces, vamos a hacer valoración exploración neurológica. Pero siempre tenemos que saber cómo están los otros órganos. O sea, ni modo que tengamos un paciente, viene a valoración por neurología y tiene una encefalopatía hepática. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar hepatomegalia, vamos a encontrar asterexis, por ejemplo. O, digamos, es un paciente que viene a valoración por neurología, pero, digamos, tiene estenosis de las carótidas. O sea, tenemos trastornos en el aparato cardiovascular. Y ni modo que no lo detectemos y esto nos va a dar cambios importantes en el sistema nervioso central. Y tenemos que saber qué es, en este caso, por el corazón o por los trastornos que estamos teniendo en el corazón. Entonces, independientemente de que esto es más enfocado en una exploración neurológica, siempre tenemos que saber cómo están los otros órganos. Para eso es una exploración física general, rápida. No nos vamos a tardar más de 15 minutos en hacer esta exploración general, que no es per se la parte neurológica. Ahora son 15 minutos, no porque per se nos tarde mucho tiempo en hacer toda esta valoración, sino porque hay dos apartados en donde nos tenemos que esperar 5 minutos y luego otros 5 minutos. Y esto ya son 10 minutos de nada más estar esperando a que pase el tiempo. Pero entonces en sí, el cuánto nos tardamos en hacerlo no son más de 5 minutos. Son en total 15 minutos porque hay que esperar 5 minutos. Y ahorita vemos en qué parte cae esto. Entonces tenemos el paciente, viene a valoración neurológica y lo primero que hacemos es exploración física general. Entonces vamos con los signos vitales, vamos a tomar la presión. Y la presión la vamos a tomar cuando el paciente está acostado, cuando el paciente está sentado y cuando el paciente está parado. Ahora vamos a dar 5 minutos desde que el paciente pasó de estar sentado a estar parado para que le tomemos la presión y ahorita vemos por qué. Entonces, digamos que cuando el paciente está acostado le tomamos la presión y nos da 120/60 milímetros de mercurio, eso está bien. Luego lo ponemos sentado y también 120/60 milímetros de mercurio y obviamente lo tenemos que tomar de los dos lados, siempre comparamos los dos lados y está bien. Luego pasamos a estar sentado a estar parado y vamos a dar 5 minutos, porque aquí lo que queremos ver es si el paciente tiene hipotensión ortostática. Entonces, rápidamente recordemos lo normal, es la presión arterial media es igual al gasto cardíaco, cardiac output, multiplicado por la resistencia periférica total. Ahora el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca multiplicado por el volumen latido o stroke volume. Yo le voy a poner otro color. Volumen latido o stroke volume. Entonces lo que hacemos es sustituimos gasto cardíaco aquí. Entonces nos queda, ahora sabemos por qué estamos haciendo esto. Presión arterial media es igual, mean arterial pressure, es igual al gasto cardíaco, que es la frecuencia cardíaca multiplicada por el volumen latido, y todo esto, que es el gasto cardíaco, multiplicado por la resistencia periférica total. Entonces lo normal es cuando una persona pasa de estar sentado a estar parado, viene una disminución de la resistencia periférica total. Entonces, si disminuye la resistencia periférica total y queremos mantener la presión arterial media constante, o sea, queremos que cuando el paciente esté parado tenga esta misma presión, tenga 120/60. Pero si disminuyó la resistencia periférica total y esto se va a mantener igual, esto tiene que aumentar. Este otro factor, que es el gasto cardíaco, tiene que aumentar. Entonces, si este disminuye, este aumenta y se queda constante la presión arterial media. Ahora, el gasto cardíaco está conformado por la frecuencia cardíaca y el volumen latido. El volumen latido no especialmente cambia mucho, entonces lo que va a cambiar va a ser la frecuencia cardíaca. Entonces, la frecuencia cardíaca va a aumentar y la presión arterial media se va a quedar constante. Entonces, lo normal es que cuando una persona pasa a estar sentado a estar parado, disminuye la resistencia periférica total, o sea, en principio el paciente tendría una hipotensión, pero como compensamos aumentando la frecuencia cardíaca, entonces la presión arterial media se mantiene constante. Entonces, lo normal es encontrar frecuencia cardíaca aumentada cuando el paciente se para y la presión arterial media se va a quedar constante, o sea, tendremos 120/60 milímetros de mercurio. Eso sería lo normal. Ahora hay pacientes que tienen
daño o trastorno del sistema nervioso autónomo, que es el sistema que regula la presión, la frecuencia cardíaca y así, en donde el paciente no va a poder compensar. Entonces, el paciente pasa a estar sentado, a estar parado, y baja la presión, baja la resistencia periférica total, y a pesar de que aumenta la frecuencia cardíaca, no es suficiente para que podamos mantener la presión. Entonces, estos pacientes van a tener disminución de la presión, a pesar de que tengan un aumento de la frecuencia cardíaca. Y esto va a ser hipotensión ortostática. Que esto pasa más que nada en los pacientes ya de mayor edad o pacientes que están tomando medicamentos o así. Entonces el paciente pasa a estar sentado, a estar parado, y en este momento se empieza a sentir como mareado porque no logró aumentar o mantener la presión arterial media. Entonces, a pesar de que hubo un aumento de la frecuencia cardíaca, no aumentó la presión, y entonces el paciente tiene hipotensión ortostática. Y por eso no esperamos 5 minutos, porque el cambio no se va a dar así de rápido. Si el paciente está sentado y está parado y en ese momento le tomamos la presión, pues no vamos a haber dado suficiente tiempo para que se dé la corrección. Por eso nos tenemos que esperar 5 minutos. Si después de 5 minutos el paciente sí le aumentó la frecuencia cardíaca, pero tiene hipotensión, o digamos la presión no la mantuvo igual, entonces es hipotensión ortostática por trastorno del sistema nervioso autónomo, y entonces hay que ver qué pasa con eso. Entonces, esto es la presión. Vamos con la frecuencia. Vamos a hacer lo mismo con la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca hay que tomarla cuando el paciente está sentado, también cuando el paciente está parado. Igual nos tenemos que esperar 5 minutos. Aquí están los otros 5 minutos que hay que esperar de cuando el paciente pasa a estar sentado a estar parado. Porque obviamente el paciente pasa a estar sentado a estar parado, y no en este momento cambia la frecuencia cardíaca. Entonces hay que esperar 5 minutos. Entonces aquí ya vamos 10 minutos. Más luego lo que hacemos es checar el pulso carotídeo. Esto es para ver que no tengamos estenosis de las carótidas. Ahora, como tips para checar el pulso carotídeo, lo que hacemos es, vamos a agarrar el cuello, vamos a mover la mano medialmente, así, y luego la regresamos. Y ahí vamos a sentir el pulso carotídeo, más o menos debajo del ángulo de la mandíbula. Ahora, el pulso que vamos a sentir, podemos confundirlo y no es tan fácil diferenciar si es el pulso de la carótida común, o sea, si lo que estamos sintiendo es la palpación de la carótida común, o si lo que estamos sintiendo es el pulso de la carótida externa, que es en la primera rama de la carótida común. Entonces, vamos a sentir y sentimos el pulso, ahí está. Pero no sabemos si es carótida externa o carótida común, pero no importa, lo que queremos saber es que no esté estenosado. Lo podemos sentir, y también lo podemos hacer con el estetoscopio, lo vamos a hacer con la campana del estetoscopio. Entonces, bueno, sería así, y con la campana del estetoscopio. Ahí. Bueno, aquí no lo puedo hacer, pero así. Y le vamos a pedir al paciente que aguante la respiración. Y aquí lo que estamos viendo es ver si no escuchamos un trill. Ver que no escuchamos un trill. Y eso lo hacemos con la campana del estetoscopio. Ahora hay que tener cuidado, porque la razón de hacerlo con la campana del estetoscopio es que no le pongamos demasiada presión al paciente. Si ya ponemos demasiada presión, o sea, a pesar de que lo estamos haciendo con la campana del estetoscopio, si ponemos demasiada presión, pues ya básicamente es como si lo estuviéramos haciendo con el diafragma del estetoscopio. Entonces no hay que poner demasiada presión. Y en parte la razón de no querer poner tanta presión es porque le podemos pegar a los barorreceptores, o sea, podemos estimular a los barorreceptores. Y ya en videos anteriores vimos que la estimulación de los barorreceptores hace que el paciente tenga una hipotensión, porque vamos a tener una bradicardia refléjica, y como dice aquí, la presión arterial media es igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica total. Si disminuye la frecuencia cardíaca, vamos a tener una disminución de la presión. O sea, si al paciente le llegamos a estimular los barorreceptores, podemos generar una hipotensión y podemos generar síncope. Entonces, por eso lo hacemos con la campana, y hay que tratar de que no hagamos mucha presión para no estimular a los barorreceptores. Entonces, básicamente nada más hacemos esto. Checamos que el paciente no tenga los dedos en palillo de tambor, que esto puede significar cualquier trastorno del corazón o del pulmón. Entonces, checamos que el paciente no tenga dedos en palillo de tambor,
que, o sea, puede ser por cardiopatías, puede ser por enfisema, puede ser por cáncer de pulmón, básicamente cualquier trastorno de corazón o cualquier trastorno de pulmón nos puede dar dedos en palillo de tambor. Entonces vamos a checar esto, también vamos a checar el capillary refill, cómo está el llenado capilar. Básicamente esto, vamos a ver que el paciente no tenga edema, de las extremidades. Y si tiene edema de las extremidades, nos puede sugerir que el paciente tiene falla cardíaca o que el paciente tiene síndrome nefrótico, por ejemplo. Y ya si el paciente tiene otras cosas, como si es un paciente que tiene historia de alcoholismo, pues vamos a checar el hígado. Por ejemplo. Igual y podemos palpar el vaso. Si por alguna razón ya nos dimos cuenta que el paciente tiene asterexis, pues vamos a palpar el hígado, ver si el paciente tiene encefalopatía hepática. Básicamente nada más va a hacer esto, entonces la presión, la frecuencia cardíaca, checar las carótidas, las extremidades, ver que no tengamos edema en las extremidades superiores, en las extremidades inferiores, y checar el llenado capilar, checar los dedos en palillos de tambor y checar el hígado. Ahora, si por alguna razón se sugiere que el paciente tiene estenosis de la carótida interna, entonces hay maniobras especiales que podemos hacer. Entonces, para esto ponemos un esquema de cómo se dividen las arterias. Entonces tenemos, aquí está el corazón, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Aquí está la aorta. Entonces, las primeras ramas son las coronarias, que no las voy a poner. Aquí está el tronco brachiocefálico, que da la carótida derecha, carótida común derecha, y la subclavia derecha. Aquí la carótida común izquierda y la subclavia. Ahorita nada más vamos a enfocarnos en las carótidas. Le voy a poner nada más de la carótida izquierda, pero lo mismo es cierto para la carótida derecha. Entonces está la carótida común y se va a bifurcar principalmente en dos, que es la carótida externa y la carótida interna. La carótida interna es la que le va a dar sangre al sistema nervioso central y la carótida externa es la que le va a dar sangre pues a la cara. Entonces cuando tocamos aquí, cuando sentimos el pulso, no es tan fácil saber si es el pulso de la carótida común o de la carótida externa, pero es de alguna de las dos. Si encontramos una estenosis o encontramos un tril palpable, por ejemplo, con el estetoscopio, entonces eso quiere que tenemos estenosis. Ahora queremos checar la carótida interna. Entonces, para esto tenemos que ver una rama de la arteria carótida externa. Entonces, la arteria carótida externa va a dar dos ramas, o sea, muchas, pero ahorita ramas importantes van a ser dos. Una rama va a ser la rama preauricular, y la otra va a ser la rama occipital, entre otras. Entonces, la rama occipital viene de la carótida externa y va a pasar por detrás del oído y le va a dar sangre pues a la parte occipital. Esa es la rama occipital. Y la otra es la rama preauricular, o sea, la que está enfrente o antes de la oreja. Esa es la preauricular y va así. De la preauricular vamos a tener otras ramas terminales que, o sea, van a ascender y luego las ramas descienden, o sea, de la cabeza van a descender. Y esas ramas, entre otras, va a ser, por ejemplo, la arteria supratronclear. También vamos a tener otra que va a ser la arteria angular. Entonces vamos a tener arteria supratronclear que va a venir como por acá y al lado va a estar la arteria angular. Esas son ramas de la carótida externa. Y de la carótida interna, la primera rama va a ser la rama oftálmica y la rama oftálmica finalmente va a terminar siendo la arteria retinal central, que es la que logramos ver en el fondo del ojo. Entonces, aquí vamos a ver cómo está la circulación. La circulación, es la sangre pasa de aquí del ventrículo izquierdo a la aorta, a la carótida común, se va a la carótida externa y la carótida interna. Ahora, el flujo va de la carótida interna, pasa a la arteria oftálmica, y de aquí a través de colaterales pasa de la arteria oftálmica a la supratronclear. Entonces, el flujo llega al ojo, a las estructuras del ojo y luego se va, o sea, el flujo se va del ojo, pasa de la oftálmica a ramas de la carótida externa, que es la supratronclear, porque la supratronclear es rama de la preauricular, que es rama de la carótida externa. Entonces, el flujo va a venir así,
va a venir al ojo y se va a salir o va a ir centrífugo al ojo. Entonces, si hay obstrucción antes de que haya obstrucción, el flujo va así. Entonces, si al paciente le obstruimos la carotida interna, vamos a obstruir la carotida interna. Obstruimos la preauricular. Entonces, vamos a comprimir aquí, estamos palpando la arteria preauricular y vamos a poner suficiente presión para que la sangre no pase por ahí. Pero la sangre va a pasar por la carotida interna. Entonces, si palpamos el trochlear notch es aquí. Entonces aquí dijimos está la arteria supratrochlear. Entonces la arteria supratrochlear, aunque esta es rama de la arteria preauricular, si nosotros ocluimos la arteria preauricular, en teoría no le debería de llegar sangre a la arteria supratrochlear. Pero como dijimos, la sangre va de la carotida interna a la arteria oftálmica y de aquí a la supratrochlear. Aunque estemos ocluyendo la preauricular, al estarla comprimiendo aquí, ocluimos la preauricular, la sangre va a pasar de la carotida interna a la arteria oftálmica y de la arteria oftálmica a la arteria supratrochlear. Entonces, si palpamos aquí, a pesar de que estemos comprimiendo la arteria preauricular, vamos a palpar o se va a sentir el pulso de la arteria supratrochlear y también de la que está al lado, que es la arteria angular. Entonces, eso es que está bien. Eso es que si tenemos flujo a través de la arteria carótida interna, porque como comprimimos esta y la sangre sí pasa por aquí, al lograr palpar la arteria supratrochlear, es que la sangre sí pasó por aquí, pasó por la arteria oftálmica y llegó acá. Eso es lo normal. Ahora, si el paciente tiene obstrucción de la carótida interna, ahora sí, si tiene obstrucción de la carótida interna, cuando hacemos esta maniobra no vamos a sentir el pulso de la arteria supratrochlear, porque entonces ocluimos la arteria preauricular, aquí estamos ocluyendo la arteria preauricular, y dijimos la sangre va a pasar por la carótida interna a la arteria oftálmica y de ahí se comunica con la arteria supratrochlear, pero si la carótida interna está ocluida o está estenosada, la sangre no pasa de la carótida interna a la oftálmica, o sea sí pasa, pero es menos sangre la que pasa, y entonces menos sangre la que llega a la supratrochlear. Entonces cuando estamos comprimiendo aquí y palpando aquí, no vamos a sentir que le llegue sangre a la arteria supratrochlear porque está estenosada en la carótida interna y pues nosotros estamos comprimiendo aquí la preauricular. Entonces si por alguna razón sospechamos que el paciente tiene estenosis de la carótida interna, rápidamente lo que hacemos es comprimimos la arteria preauricular y palpamos el trochlear notch, o sea aquí. Y si sentimos el pulso, es que la carótida interna está bien. Si no, pues sospechamos que está estenosada la carótida interna. Es una forma de verlo. Otra cosa que podemos hacer es, vamos a ver la presión intraocular o la presión del ojo. Entonces tenemos las arterias, tenemos las venas, que esto lo vamos a ver con el fondo de ojo. Entonces, el fondo de ojo vamos a ver la obstrucción de las venas, de las arterias. Y tenemos aquí igual una presión sistólica y una presión diastólica. Y pues básicamente va a ser la misma, 120, 60, que es lo que vimos aquí cuando la tomamos en el brazo. Cuando hacemos la exploración del fondo de ojo, vamos con el oftalmoscopio. Y lo que vamos a hacer es vamos a ejercer presión en el globo ocular. Y se trata de que hagamos suficiente presión para que estemos por arriba de la presión diastólica, pero por debajo de la presión sistólica. Entonces, si logramos poner una presión, en este caso de más de 60 milímetros de mercurio, ahí en este momento, con el oftalmoscopio, vamos a ver como un flash. O sea, cuando se alcanza la presión diastólica, ahí vamos a ver como un flash, vamos a ver como más la pulsación de las venas y de las arterias. Y entonces cuando veamos esto, o sea, eso lo vemos nosotros con el oftalmoscopio. Cuando veamos esto, es que ya alcanzamos la presión diastólica. Y más o menos esto lo aprendemos a medir, o sea, aprendemos a medir qué tanta presión es la que tenemos que ejercer para encontrar este punto. Ahora, si seguimos, o si ponemos más presión, que lleguemos a poner más presión que la sistólica, o sea, más de 120, entonces en este momento estamos colapsando, o sea, los vasos, o sea, hicimos demasiada presión en el globo ocular, que la sangre ya no fluye, la sangre ya no pasa al ojo, y entonces si no tenemos sangre que le llegue al ojo, va a ser una isquemia transitoria y ahí el paciente en este momento no va a ver. O sea, en este momento va a ver todo negro porque estamos comprimiendo o estamos impidiendo el flujo sanguíneo porque hicimos demasiada presión
demasiadas más de la presión sistólica. Entonces son dos puntos, digamos, dos puntos críticos. Uno es más allá de la presión diastólica, que es cuando nosotros vamos a ver como el flash, es donde vamos a ver más la pulsación de las arterias. Y en este momento sabemos que estamos por arriba de la presión diastólica. Si la presión diastólica, o sea, si la presión que ejercemos cuando vemos este punto es una presión como de 30 y el paciente tenía 60 en el brazo, pues es que está estenosada en la carótida interna. Si la presión que encontramos cuando vimos así más la pulsación de las arterias al ejercer presión en el globo ocular fue 60, entonces está bien, porque fue la misma que acá, que en el brazo fue la misma que la que estamos viendo aquí. Si es menos, si es 30, es porque tenemos oclusión de la arteria carótida interna, por ejemplo, de ramas de la carótida interna. Ahora, si ejercemos más presión, más allá de la sistólica, pues entonces no le va a llegar sangre al ojo y entonces el paciente ahí sí va a ver todo negro porque no va a ver, porque no le está llegando sangre al ojo. Entonces, y ya aprendemos a medir qué tanta presión ponemos. Hay otra forma de medirlo que no es, o sea, no es ahí como un altanteo, pero no es pues manual, o sea, ejercemos presión con el oftalmodinamómetro del doctor Villard, que es un aparato como así. Aquí están los números de la presión y aquí está como una palanca. Entonces, para esto tenemos que poner anestesia, porque o sea, al paciente le va a doler, entonces tenemos que anestesiar el ojo. Y es pues como un aparato así. O sea, está así, está la bolita. Aquí están los números y esto lo vamos a poner en la corona del paciente y vamos a estar comprimiendo. O sea, bueno, vamos a estar comprimiendo así y estamos viendo con el oftalmoscopio. Entonces va a ser lo mismo, cuando veamos así más la pulsación de las arterias de las venas, vamos a saber que estamos en la presión diastólica y con esto es con lo que estamos ejerciendo la presión. Entonces, en cuanto veamos ese punto, o sea, estamos comprimiendo, en cuanto veamos este punto, hacemos así, o sea, aquí como hay una palanquita que se hace así y se suelta y eso ya nos deja marcada la presión que obtuvimos cuando vimos así más la pulsación y se queda marcado aquí se queda marcado y entonces ya sabemos exactamente cuál es la presión diastólica en las arterias que le están llegando al ojo. La otra forma pues más o menos lo aproximamos con los dedos, pero para eso es en esta experiencia. Entonces, y ya, esa es exploración física general para cuando estamos haciendo exploración neurológica. Entonces, vamos a tomar la presión cuando el paciente está acostado, sentado y parado, 5 minutos después de que se para. La frecuencia sentado y parado, 5 minutos después de que se para. Exploración de las extremidades, ver si no tenemos edema, ver si no tenemos dedos en forma de palillo de tambor, ver si, o sea, si la historia lo sugiere, pues hacemos palpación de hígado, palpación de vaso, por ejemplo, y vamos a palpar la carótida externa o carótida común, la que sea que estemos palpando. Si sospechamos que el paciente tiene obstrucción de la carótida interna, pues ocluimos la arteria preauricular y sentimos en el trochlear notch a ver si sentimos la palpación. Y lo otro es, vamos a hacer presión en el globo ocular y cuando veamos el flash, pues qué presión tenemos. Si tenemos menos de la que sacó el paciente en la diastólica, pues es que tenemos estenosis. Si aquí tenemos la misma presión que la diastólica de acá, pues entonces está bien. Y la otra pues es más exacto, lo medimos con el oftalmodinamómetro del doctor Villard. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.